No estás triste, no estás mal, no estás en crisis, estás operativo. Te despiertas, respondes, produces, cumples. El cuerpo se levanta solo, la agenda decide por ti y el día avanza como una cinta transportadora. No hay resistencia, tampoco entusiasmo. Todo ocurre sin que tengas que estar realmente ahí. Y eso, en esta cultura, se premia. Funcionas como un sistema bien calibrado. Haces lo que te toca, dices lo que se espera, entregas resultados. Nadie te pregunta cómo te sientes, porque no hay señales externas de alarma. No lloras, no explotas, no fallas, así que desde afuera todo parece estar bien. El problema es que desde adentro no hay mucho que mirar. Cuando el día termina y alguien te pregunta, ¿qué tal estuvo? No sabes qué responder. No fue malo, tampoco fue bueno. Simplemente pasó. Y si intentas recordar un momento específico en el que estuviste realmente presente, el recuerdo se vuelve borroso, como si hubieras vivido en segundo plano. Esto no se siente como sufrimiento, se siente como neutralidad, y por eso es tan peligroso. La mente es brillante para adaptarse. Cuando sentir empieza a costar energía, cuando el cansancio se acumula y nadie da permiso para bajar el ritmo, el sistema hace lo lógico. Reduce lo que no es estrictamente necesario. Y sentir desde una lógica de supervivencia no es prioritario para cumplir. Así se instala el piloto automático, no como un problema, sino como una solución eficiente. Y mientras sigas funcionando, nadie te va a decir que algo anda mal, ni siquiera tú, porque ahí viene la trampa. Si no duele, entonces debe estar bien. Si no hay drama, entonces no hay motivo para parar. Y si todo sigue avanzando, ¿para qué cuestionarlo? Eso aparentemente es ganar. Bienvenidos a La Absurda Terapia, el único podcast donde analizaremos la mente con humor, ironía y un poquito de caos. Porque oye, si la vida ya es absurda, ¿para qué fingir lo contrario, no? El piloto automático no aparece solo, se legitima. No llega como una alarma, llega como una frase razonable, de esas que suenan adultas, maduras, incluso responsables. Frases que no cuestionas porque todo el mundo las repite y porque, siendo honestos, te sirven para seguir adelante sin complicarte. Frases como, así es la vida adulta. No siempre se puede estar motivado. Mientras funcione, no pasa nada. Hay que aguantar. Cada una de esas frases cumple una función muy concreta. Cerrar la conversación antes de que siquiera empiece. Son atajos cognitivos diseñados para que no mires más profundo. No porque sean falsas en sí mismas, sino porque se usan para invalidar cualquier señal interna de desgaste. Aquí ocurre algo clave. Empiezas a confundir adaptación con salud. Te adaptas a jornadas largas, a estímulos constantes, a exigencias que no elegiste. Y como te adaptas bien, concluyes que estás bien. El problema es que el cerebro no distingue entre adaptarse y apagarse. Solo optimiza energía. Si ignorar lo que sientes te permite seguir rindiendo, lo harás sin pedir permiso. Desde la terapia cognitivo-conductual, esto es bastante claro. Aunque nadie lo diga así en voz alta, evitación experiencial. No huyes de la vida, huyes de ciertas experiencias internas que resultan muy incómodas, cansadas o muy frustrantes, y lo haces de la forma más socialmente aceptada posible, trabajando, cumpliendo, siendo responsable. No es que no quieras sentir, es que sentir se volvió un lujo que no encaja en la agenda. Lo perverso de esta normalización es que viene con aplausos. Nadie te cuestiona por no parar, te reconocen por resistir. Nadie te pregunta qué necesitas, te felicitan por aguantar. Y así poco a poco aprendes que escuchar el cuerpo y la mente es menos valioso que seguir operando sin fallos. Aquí se instala la lógica más peligrosa de todas. Si no me estoy cayendo, entonces estoy bien. Pero el malestar psicológico no siempre grita, a veces susurra despacito, a veces se esconde detrás de la eficiencia, de la productividad, de la capacidad de seguir como si nada. Y cuando eso pasa, el problema no es que no sientas algo negativo, es que ya no sientes casi nada. Esta es la trampa cultural. Te enseñaron a soportar, no a registrar, a cumplir, no a habitar, a seguir, no a preguntarte si todavía estás ahí. Y mientras ese discurso sigue intacto, el piloto automático no solo se mantiene, se convierte en identidad. Y cuando ese discurso se repite lo suficiente, deja de ser una idea externa y se vuelve un método. Ya no necesitas que nadie te diga que aguantes, que sigas, que no exageres. Lo haces solo. Internalizaste la regla. Sentir estorba, rendir no. Así que el sistema encuentra una solución elegante para no colapsar, pero tampoco para detenerse. Bienvenido a la terapia que nadie te ofreció, pero que adoptaste sin darte cuenta. No es una terapia para sanar,
Es una terapia para funcionar sin fricción. Y en esta terapia no eliges, repites, no decides, optimizas. Las decisiones ya están tomadas de antemano porque decidir implica detenerse y detenerse implica sentir. Así que comes lo mismo, respondes lo mismo, reaccionas igual, no porque te guste, sino porque es más fácil no preguntarte nada. El automático no se siente como prisión, se siente como alivio. Alivio de no tener que revisar qué quieres, alivio de no confrontar si esto que haces todavía te representa. Un alivio de no lidiar con esa pregunta incómoda que aparece cuando todo se queda en silencio. ¿En qué momento me perdí aquí? Y como hay alivio, el cerebro aprende rápido. Desde un punto de vista conductual, esto es impecable. Menos fricción, menos conflicto interno, menos gasto emocional. Reforzamiento negativo en estado puro. Cada vez que evitas sentir, la tensión baja. Cada vez que estás en automático, el malestar se aplaza y aplazar se siente como resolver. Aquí no hay placer, pero tampoco conflicto. Todo es plano y la planicie, cuando vienes cansado, parece descanso. El problema es que este modo no distingue entre protegerte y borrarte. Para el sistema da igual apagar el dolor que apagar el deseo. No hay un interruptor selectivo. Cuando decides no sentir lo incómodo, también se apaga lo que te motiva, lo que te daba curiosidad, lo que te hacía elegir algo y no solo cumplirlo. Entonces empiezas a vivir una vida correcta que no se siente propia. Sigues yendo, sigues haciendo, sigues respondiendo. La gente te ve estable, responsable, incluso admirable, pero por dentro aparece una sensación difícil de nombrar. No es tristeza, no es ansiedad, no es vacío total. Es más bien la impresión de estar viviendo tu vida desde afuera, como si fueras un extra bien portado en tu propia historia. Y aquí viene la parte más cruel de esta terapia absurda. Funciona demasiado bien. Funciona tan bien cuando un día despiertas con una incomodidad difusa y dices, no sé qué me pasa. No encuentras nada concreto. No hay evento, no hay trauma reciente, no hay razón clara. Y eso te desarma por completo. Porque si no hay causa, entonces el problema debes de ser tú. Pero no te pasa nada. Lo que pasa es que llevas tanto tiempo sin estar presente que ahora tu propia existencia se siente extraña. No duele, pero inquieta. No paraliza, pero pesa. Y como no encaja en ninguna categoría obvia, la ignoras y sigues. Hasta que un día te das cuenta de algo incómodo. Has vivido semanas, meses, quizás años, sin una decisión genuina. Todo fue una reacción, adaptación y cumplimiento. Y cuando miras atrás, no hay escenas. Hay continuidad sin recuerdo. Eso no es paz. Es desconexión bien administrada. Y esta terapia absurda no termina con un colapso. Termina con una pregunta silenciosa que nadie escucha porque no grita. ¿En qué momento dejé de estar aquí? Hasta aquí el piloto automático todavía puede justificarse. Puede verse como una estrategia temporal, una fase funcional, una respuesta lógica a una vida muy exigente, algo que activas para no colapsar y que en teoría desactivarías cuando las cosas se calmen. El problema es que rara vez se desactiva solo. El cerebro no opera con intenciones, opera con hábitos. Y cuando descubre que anestesiar la experiencia interna permite seguir rindiendo, lo convierte en norma. No por maldad, no por debilidad, sino por eficiencia. La adaptación no pregunta si es buena para ti a largo plazo. Solo verifica si reduce el costo inmediato. Aquí ocurre el desliz más silencioso. Lo que empezó como protección se consolida como funcionamiento basal. Desde fuera sigues igual. Cumples, respondes, produces. Desde adentro, algo cambia de textura. La experiencia se vuelve más estrecha. Menos matices, menos curiosidad, menos resonancia emocional. No porque nada importe, sino porque el sistema dejó de registrar profundidad para ahorrar energía. Beck hablaba de empobrecimiento cognitivo, pero no como un evento dramático, sino como una reducción progresiva. Menos alternativas mentales, menos proyección hacia el futuro, menos contacto con lo que antes generaba interés. La mente se vuelve literal, concreta, reactiva. No imagina, no anticipa, no saborea. Y aquí aparece el error más común: interpretar esta reducción como estabilidad emocional. Ya no me altero, ya no me engancho, ya no me afecta tanto. Eso suena a madurez, hasta que miras el precio, porque la misma puerta que cerraste para que no entrara el malestar, también bloqueó el entusiasmo, el deseo y la capacidad de involucrarte. No hay compartimentos separados. El sistema emocional no funciona por secciones, funciona por volumen. Clínicamente este estado no es neutralidad, es la antesala de la anedonia. No a la versión intensa donde nada genera placer,
sino a la versión sutil, donde casi nada genera interés suficiente como para mover algo por dentro. Las cosas pasan, pero no te pasan. El tiempo en este punto empieza a comportarse bien raro. Los días se encadenan sin hitos claros. Las semanas se confunden, no porque no ocurra nada, sino porque no hubo presencia suficiente para codificar la experiencia. La memoria necesita emoción para fijarse. Sin ella, la vida se vuelve una secuencia de hechos sin registro. Y entonces ocurre algo inquietante. Empiezas a vivir más rápido sin sentir que avanzas. El piloto automático ya no es solo una forma de sobrevivir a una etapa difícil. Es la forma en la que te relacionas contigo mismo. Decides menos, eliges menos, deseas menos. No porque no puedas, sino porque dejaste de entrenar esos músculos. Aquí el sistema comete su último error lógico. Asume que esta versión reducida de ti es la versión real. Siempre fui así, te dices. Nunca he sido tan emocional. Y esa narrativa termina de sellar el problema, porque convierte una adaptación transitoria en identidad permanente. No estás apagado porque seas así, te volviste así porque estuviste apagado demasiado tiempo. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es distinguir entre calma y desconexión, entre estabilidad y ausencia, entre no sufrir y no vivir del todo. No hay un punto exacto donde puedas decir, aquí empezó el problema. Solo una sensación tardía de haber llegado lejos, sin saber bien cómo. El piloto automático no te avisa cuando deja de ayudarte. Solo un día miras alrededor y notas que tu vida sigue en marcha, pero tú estás cada vez menos dentro de ella. Cuando el piloto automático ya gobierna y el silencio empieza a volverse incómodo, el estímulo deja de ser una opción y se convierte en política interna. No se decide conscientemente, se ejecuta. Ante cualquier pausa aparece algo que hacer, algo que mirar, algo que responder. No es disfrute, es regulación improvisada. Y aquí ocurre un engaño bien fino. Empiezas a creer que eliges, que trabajas más porque te gusta, que ves más cosas porque te interesan, que estás ocupado porque eres productivo. Pero la función real no es elegir, es evitar la caída del nivel de activación. No soportas el vacío, porque el vacío ya no se siente como descanso, sino como amenaza. El cerebro saturado de estímulos pierde sensibilidad. Necesitas más input para registrar menos impacto, no porque seas débil, sino porque el sistema dopaminérgico no está diseñado para el bombardeo constante. Cuando todo es estímulo, nada es significativo. Así se instala la paradoja. Haces más cosas que nunca, pero cada vez te importan menos. Incluso el ocio se vuelve funcional. Series de fondo, música constante, videos automáticos. No para disfrutar la experiencia, sino para que el silencio no aparezca. El descanso deja de ser reposo y se convierte en consumo pasivo. No recuperas energía, solo pospones el contacto contigo. Y cuando por fin te detienes, porque el cuerpo se cansa o porque ya no hay nada más que meter, no aparece el alivio, aparece inquietud, una sensación de estar tarde para algo que no sabes qué es. Esa incomodidad no surge de la nada, es el registro acumulado de todo lo que no sentiste a tiempo. Aquí el sistema comete su último autoengaño. Confunde movimiento con vida. Mientras hay actividad, asume que hay sentido, pero la actividad sin presencia no construye significado, solo ocupa tiempo. Por eso el estímulo infinito no repara el automático, lo vuelve permanente, te mantiene girando, respondiendo, llenando espacios, mientras el contacto real sigue pospuesto. No es una huida dramática, es una deriva constante. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve tolerar la quietud. No porque la quietud sea peligrosa, sino porque te acostumbraste a no estar contigo sin intermediarios. El estímulo promete alivio inmediato y lo cumple. Lo que no te dice es que cada vez que lo usas para evitarte, refuerzas la idea de que tú, en silencio, no eres suficiente para sostener la experiencia. Y ahí, sin darte cuenta, el piloto automático ya no necesita defenderse, se mantiene solo. No hace falta que todo se derrumbe para que algo esté profundamente mal. Ese es uno de los mitos más peligrosos que circulan sobre la salud mental. La idea de que el sufrimiento siempre debe ser evidente, ruidoso, incapacitante, como si lo grave tuviera que doler fuerte para ser legítimo. La mayoría de las veces no es así. A veces lo que se rompe no es tu capacidad de funcionar, sino tu capacidad de estar. Sigues haciendo, sigues resolviendo, sigues avanzando. El sistema no falla. Lo que desaparece es otra cosa, la experiencia subjetiva de vivir lo que haces. Y eso es difícil de detectar porque no genera urgencia. Nadie corre cuando algo no duele. Nadie pide ayuda cuando todo está bien. Nadie cuestiona una vida que cumple con los estándares externos, aunque por dentro se sienta cada vez más lejana.
Aquí el piloto automático ya no necesita justificarse. Se volvió paisaje. Te acostumbras a no sentir entusiasmo y lo llamas realismo. Te acostumbras a no desear y lo llamas madurez. Te acostumbras a no estar presente y lo llamas estabilidad. Y como no hay un momento exacto donde todo cambió, la mente hace lo que mejor sabe: normalizarlo. Reescribe la historia para que encaje con el presente. Siempre fuiste así. Nunca fuiste tan intenso. A mí no me afectan tanto las cosas. Narrativas cómodas que evitan una pregunta mucho más incómoda: ¿en qué momento dejé de estar involucrado en mi propia vida? El tiempo aquí empieza a delatar algo. No pasa más rápido, pasa vacío. Los meses se acumulan sin recuerdos claros. Los eventos importantes se sienten planos. Incluso lo bueno pierde peso. No porque no ocurra nada, sino porque tú ya no estabas ahí cuando ocurrió. Y aún así, dudas. Dudas de si esto cuenta como un problema. Dudas de si estás exagerando. Dudas de si tienes derecho a incomodarte cuando todo funciona. Esa duda no es casual. Es parte del mismo mecanismo que te mantuvo operativo tanto tiempo. Aquí no hay una crisis que te obliga a parar. Hay una pregunta que llega tarde. Si mañana repites exactamente el mismo día de hoy, los mismos horarios, las mismas respuestas, los mismos pendientes, los mismos estímulos, ¿podrías señalar un momento preciso en el que estuviste realmente presente? No ocupado, no distraído, presente. Donde sentiste interés genuino, donde elegiste y no solo reaccionaste. Si la respuesta se te hace borrosa, no es porque tengas mala memoria, es porque la memoria necesita presencia para fijarse. Y cuando la vida se vive en piloto automático, el registro se pierde por completo. Esto no va de motivación, no va de actitud, no va de echarle ganas o ponerte las pilas. Va de algo mucho más básico y más inquietante. Llevas demasiado tiempo sin habitar tu propia experiencia interna. No porque no puedas, sino porque aprendiste a sobrevivir sin hacerlo. Y lo que empieza como estrategia, termina como forma de vida. Lo más incómodo de todo esto es que nadie va a venir a sacarte de ahí. No hay alarma externa, no hay evento obligatorio. Si decides seguir igual, el sistema lo permite. Puedes vivir años cumpliendo, respondiendo, funcionando, sin que nadie lo cuestione. La única señal es esta incomodidad silenciosa, este ruido bajo que aparece cuando paras. Esta sensación de que algo falta, aunque no sepas qué. Y eso no es flojera, no es debilidad, no es que te estés inventando cosas. Es el resultado lógico de haber vivido demasiado tiempo sin estar del todo ahí. Esto es la absurda terapia. Nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a hablar de lo que pasa cuando tu piloto automático ya no solo organiza tu día, sino que empieza a decidir cosas importantes. No es pereza, no es falta de carácter, es otra cosa. No olvides suscribirte para saber más terapias absurdas. Nos vemos el siguiente sábado. Bye. Sin registro.